Bien. Miss, ¿usted qué hace para no aburrirse en la cuarentena? Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que preparar las clases que les hago, estoy estudiando, estoy haciendo 4 cursos distintos para poder eh, ayudarle a ustedes. Pues uno es, espérenme un segundo que mis perras están ladrando mucho. Ni soy yo el ángel Porcio. Ahora sí. Uno de ellos es aprendizaje basado en proyectos, que era de lo que le hablé al principio de año, ¿se acuerdan? Que íbamos a trabajar con un proyecto este año y todo eso. Bueno, ahora estoy haciendo un curso para que eso salga bien. Espero poder hacerlo por esta vía, si no, vamos a tener que esperar a la próxima oportunidad. También estoy haciendo un curso de neurodidáctica para para poder explicar de mejor manera algunas cosas para que las puedan entender. Neuro viene del cerebro y didáctica viene de los juegos. Entonces, básicamente es como entender un poco cómo ustedes piensan para yo tratar de hacer alguna actividad entretenida y que su aprendizaje sea significativo, memorable. ¿Ya? ¿Qué más hago? También jardineo un poco, juego con mis perras, cocino, hago aseo. Bueno, y algunas cosas más, veo series, escucho mucha música, toco guitarra. Bueno, y eso. En general hago varias cosas, no me aburro. Armo puzzles también, juego cartas Pokémon online, mi parte ñoña igual. Mi parte Muy bien, muy bien. También hace falta los Pucha, Pokémon. profe, me hubiera avisado, tengo como 30 códigos de cartas Pokémon online. Mándemelos, po. Yo se los recibo, no tengo ningún problema. Bien, y eso. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, que es resolución de problemas. Recuerden que esta es nuestra última clase donde vamos a estar los 3 octavos. Desde la próxima semana se comienzan a separar. Recuerden, ayer les expliqué que las razones para para que ustedes puedan entender mejor y puedan hacer las preguntas correspondientes si es que lo necesitan. Ya que si hay mucha gente, hay muchas personas que no escriben nada porque no alcanzan, yo ya pasé ya respondieron alguna, entonces la idea es que tratemos de interactuar todos lo más posible. Bien, vamos a seguir algunos pasos para esta resolución de problemas que vendrían siendo estos de acá. Ahí sí. Dice, para resolver problemas en distintos ámbitos pueden utilizar más de una estrategia. Sin embargo, es importante seguir los siguientes pasos. El paso número 1 es comprender el enunciado. Cuando ustedes leen el problema, muchas veces solo lo leen, pero no lo entienden. Entonces, es muy importante detenerse en entender el enunciado, lo que me están preguntando. ¿Ya? Lo segundo es planificar qué es lo que voy a hacer, según lo que yo comprenda del enunciado y de la pregunta, qué es lo que tengo que hacer, sumar, restar, multiplicar, dividir, potencia, etcétera, todo lo que hayan aprendido anteriormente. Ya teniendo esos 2 pasos, lo tercero es resolver el problema y finalmente revisar si la solución está correcta o no. Bien, entonces vamos a comenzar con el primer problema que les tengo acá, que dice: la pastelería de Doña Elvira vendió en la mañana 1/3 de los pasteles de piña, en la tarde 2/5 de los pasteles de chocolate y en la noche 1/4 de los pasteles de selva negra. Y aquí va la pregunta. Dice, ¿cuántos pasteles en total vendió si tenían 51 de piña, 20 de chocolate y 16 de selva negra? Entonces, lo primero es comprender el enunciado.
Y al comprender el enunciado, ustedes lo que deben realizar es ver los datos. ¿Qué datos me están entregando? Entonces, los datos que me están entregando son que en la mañana se vendió un tercio de piña, de los pasteles de piña. Vendió. Ese es un dato. En la mañana se vendió un tercio de piña. También se vendió en la tarde 2 quintos de chocolates. En la tarde, 2 quintos de chocolate. Es importante que anoten los datos porque así los van identificando. Van separando el enunciado. Si no los quieren anotar, también los pueden ir subrayando dependiendo de lo que cada uno en realidad pueda. Y en la noche es un tercio de selva negra. Un tercio de selva negra. Bien, tenemos los datos. ¿Se comprende el enunciado? Sí, me está entregando esos 3 datos que son importantes. Un tercio de piña, 2 quintos de chocolate y un tercio de selva negra. Ahora tengo que anotar los datos de la pregunta. Los datos de la pregunta es que habían... Miss, es un cuarto de selva negra. Un cuarto, ya dijo que... Un cuarto, toda la razón, lo arreglo inmediato. Un cuarto. Bien. Ahora vienen los datos de la pregunta. Todo esto es para comprender el enunciado solamente. Vamos a ponerlos en azul. Teníamos... tenía 51 de piña. Tenemos 20 de chocolate. Y 16 de selva negra. Ya teniendo todos los datos bien identificados, los voy a ordenar acá. 51 de piña. 20 de chocolate. ¿Y dónde estará el otro? Acá. Y 16 de selva negra. Podemos pensar en qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Me están pidiendo cuántos pasteles se vendió. ¿Qué harían ustedes? Escríbanme en el chat o abran el micrófono. ¿Multiplicarían, dividirían, sumarían, restarían? Yo dividiría Dividiría yo. los números que te entregan en la pregunta por la parte que te dice en la fracción. Con la parte, claro, con el denominador, ¿cierto? Bien. Dividir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dividir? 51 en 3, 20 en 5, 16 en 4. Correcto, muy bien. 51 en el 3, que es nuestro denominador, el 20 en el 5 y el 16 en el 4. Perfecto. Si son 51 y 20 tercios, el resultado daría 17. 51 dividido en 3 nos da 17. Sí. 51 dividido en 3, vamos a hacer paso por paso por si acaso. El 3 en el 5 me cae una vez, me sobran 2, bajo el 1, y el 3 en el 21 son 7. Muy bien. O sea, tenemos que 17 pasteles de piña. Cuando se divide en 3, vamos a dividir el 20 en 5. ¿Cuánto sería eso? 20 dividido en 5 sería 4, ¿cierto? 4. El 20, porque 4 por 20 me da
Y el 16 dividido en 4, A 4, 16 porque 4 es 16. dividido en 4, ¿qué? Ahí sí, 16 dividido en 4 me da 4. 4 por 4, 16. Ya, luego de haber dividido cada uno de ellos, me equivoqué, cada uno de ellos, ¿cierto? Por el denominador, tenemos que multiplicar ahora por el numerador, porque en el primer caso es sencillo, ya que tenemos un 1. Entonces solo dividimos el 51 dividido en 3, me da 17, y luego lo multiplicamos por 1. Eso sería 17. Tendríamos de piña, 17 pasteles que vendió. 17. En la de chocolate tenemos un 2 en el denominador, o sea, en el numerador, disculpen. Por lo tanto, el 4 que nos dio acá, lo tenemos que multiplicar por 2. O sea, nos da 8. De chocolate se vendió... Ya, le voy a poner choco nomás, porque no puedo escribir. De chocolate serían 8. Y de selva negra, voy a poner una S y una N nomás. Y de selva negra tenemos que multiplicar por 1, o sea, 4. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos pasteles en total vendió? Por lo tanto, si usted me responde, se vendieron 17 de piña, 8 de chocolate y 4 de selva negra, no está respondiendo a la pregunta que yo le estoy haciendo. Se compraron 29 en total. En total serían 29, que sería, ¿cierto?, la suma de 17 más 8 más 4. Entonces, respondemos. En total se vendieron 29 pasteles. De ahí, si quieren, ustedes le pueden agregar 17 de piña, 8 de chocolate y 4 de selva negra. Pero la pregunta inicial y lo que me están preguntando es que en total se vendieron 29 pasteles. Sí, quedamos con ganas de comer pasteles, ¿cierto? Bien. ¿Dudas? No, Miss. ¿No? ¿Alguien ahí está anotando para pasar al siguiente problema? Nope. Yo. Ya. Tomás me avisa. Me avisa para... ¿Me es necesario copiar? Si usted quiere. Sí, es posible que el denominador sea negativo, pero en estos casos de problemas es difícil ver un denominador negativo. ¿Dónde podemos ver denominadores negativos? En lo que vimos ayer, que es la operatoria combinada. Ahí podemos encontrarnos con denominadores negativos, pero se trabaja de la misma manera, ¿ya? Como lo vimos ayer. En los problemas es difícil, ya que es difícil que un denominador sea negativo. O sea, es difícil explicarlo en la vida real. Y como los problemas, la resolución de problemas tiene que ver con los que nos pasa, entre comillas, diarios, es difícil encontrar un denominador negativo. Ya, vamos a pasar entonces a la segunda. El segundo ejemplo. Sí, se puede tener una fracción mixta negativa. Bien. El segundo ejemplo dice: Manuel se compró un televisor cuyo costo fue de 172.800 pesos. En la tienda dio un pie de 1/3 del total y el resto lo pagará en 6 cuotas del mismo valor. Entonces, aquí
tenemos dos preguntas. ¿Cuál es el valor del pie que da Manuel y cuál es el valor de las cuotas mensuales? ¿Qué harían antes de comenzar yo a hacer algo? ¿Se entiende el enunciado? ¿Lo comprenden? Sí, Miss. ¿Sí? Bien, Josefa, y bien, Tomás. Lo primero es anotar los datos, ¿cierto? Eso es para poder organizar nuestro problema. Y lo que haríamos, que ya sería el segundo paso, es dividir para saber, ¿cierto?, cuál es el pie. Entonces, los datos serían 172.800, precio total, y sería 1/3 de pie, y lo otro serían 6 cuotas mensuales con el mismo valor. Ya, entonces tenemos el dato número 1, que es el precio total del televisor. Dato número 2, da 1/3 de pie. Y dato número 3, son 6 cuotas con el mismo valor. Ahora vamos al paso 2, que es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a dividir y en algún momento vamos a tener que multiplicar. Para poder responder a la primera pregunta, que es ¿cuál es el valor del pie que da Manuel? Como lo había dicho Josefa y alguien más que no recuerdo, que me apareció, tenemos que dividir en 3 por la misma razón del problema anterior, ¿cierto? Nuestro denominador. Nos queda entonces 172.800 dividido en 3. El 3 en el 1 no me cae, así que paso al siguiente. El 3 en el 17 me cae 5 veces. 5 veces, me sobran 2, ya que 3 por 5 es 15, y 17 menos 15 me da 2. Bajo el 2 que viene, el 3 en el 22 7 veces, bien Gabriel, me sobra 1. Bajo el 8, 18 dividido en 3, me queda 6. Me sobran 0. Bien, Gabriel, Pablo. Bajo el 0, el 3 en el 0 me cae 0 veces. Me sobran 0. Bajo el 0, nuevamente, el 3 en el 0, 0 veces. Y me sobran 0. Si fueran de pie, por ejemplo, 2/3, este 57.600, tendríamos que multiplicarlos por el numerador. En este caso es 1, por lo tanto 57.600 por 1 me da 57.600. ¿Cuál es el valor del pie que da Manuel entonces? Respuesta, el pie que da Manuel es de 57.600 pesos. ¿Qué sería nuestra respuesta acá? Bien, ¿dudas con esta primera pregunta? No. No. Vamos entonces No. a la segunda. ¿Cuál es el valor de las cuotas mensuales? ¿Qué debemos hacer acá? Ya tenemos que una cuota es, o sea, que el pie es de 57.600, pero nos falta saber cuánto van a valer esas cuotas. ¿Qué se divide por 6? Porque bien, como dicen ustedes, se dividen en 6. Son 6 cuotas. Voy a ver. Primero hay que multiplicar por 2 el 57.000. Bien, ahí tenemos dos opciones.
podemos multiplicar por 2 el 57.600, ya que lo que va a pagar mensualmente son los 2/3 que nos faltan, o bien al 172.800 le restamos el 57.600. Puede ser de ambas formas, en este caso vamos a multiplicar. $57.600 por 2, para saber cuánto es lo que nos falta pagar. Esto es lo primero, saber cuánto es lo que vamos a pagar. Esto sería 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12. Reservo 1, 2 por 7, 14, más 1, 15. Me reservo 1, 2 por 5, 10, más 1, 11. Serían 115.200. Alguien me preguntó por aquí, voy a revisar, si se puede dividir el 57.600 en 3. ¿Por qué tendríamos que dividir eso por 3? Gaspar, ¿me puede explicar? Porque como es la mitad del doble, sería la mitad así como el 6. Muy bien. La verdad es que sí se puede hacer. Muy bien, Gaspar. Gaspar fue, ¿cierto? Muy bien, Gaspar. Yo fui. Claro. Podemos dividir, ¿cierto?, en 3 el 57.600 y nos va a dar el mismo resultado que dividir 115.200 dividido en 6 para saber cuáles son las cuotas mensuales. Nos debería dar lo mismo, Gaspar, usted divida por 3 el 57.600 y nosotros dividimos el 115.200 dividido en 6. Me da entonces, me cae una vez, me sobran 5, voy a bajar un poquito esto para poder hacer. Me sobran 5, bajo el 5, el 6 en el 55 me cae 9 veces, me sobran 1, bajo el 2, el 6 en el 12 2 veces, 2 veces, me sobran 0 y bueno, nos quedan 2 ceros, así que agregamos los 2 ceros y nos queda 19.200. Bien, Gaspar, ¿se da cuenta que nos da el mismo resultado? Entonces, como respuesta, el valor de cada cuota será de 19.200 pesos. Yo le hubiera dado décimas probablemente en una clase normal, pero estamos sin notas hasta el momento, así que no le puedo dar décimas, pues de qué le van a servir las décimas. Bien, ahí está entonces, 19.200. ¿Dudas? Nope. No. Ahí está. No, por ahora. No, pe. Ya. Vamos al tercer ejemplo, entonces. Le voy a bajar un poquito esto. Bien, acá tenemos... Tercer problema. Estos 3 problemas que estamos viendo son los mismos que están en la guía que les subí la semana pasada.
la guía de aprendizaje. Bien, tercer ejemplo. Marcela, Andrés, Jorge y Estela están leyendo un libro de aventuras. Marcela leyó las 3/4 partes del libro, Andrés la mitad, Jorge un tercio y Estela la mitad de lo que leyó Andrés. Las preguntas son las siguientes. A. ¿Quién de los 4 amigos ha sido el que más ha leído? B. ¿Quién de los 4 amigos ha sido el que menos ha leído? C. ¿Cuál es la diferencia de lo que ha leído Andrés con lo que ha leído Jorge? Entonces tenemos esas 3 preguntas. Primero, vamos a anotar los datos. Entonces, espérenme. El primer dato es que Marcela leyó las 3/4 partes. Marcela, 3/4 partes. Tenemos también Andrés leyó la mitad. Andrés leyó la mitad, por lo tanto leyó un medio. Estela, Jorge un tercio. Jorge leyó un tercio. Y nos falta Estela. Estela leyó la mitad de lo que leyó Andrés. Por lo tanto, muy bien, Pablo, Estela leyó 1/4. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Sería, lo que leyó Andrés es 1/2. Y esto lo tenemos que dividir en 2, porque la Estela leyó la mitad de eso. Dividimos en 2. Como dije ayer, cuando teníamos un número entero, nosotros transformamos a fracción dividiendo por 1. Y nos queda entonces 1/2. La división se convierte en una multiplicación y el 2 partido por 1 se da vuelta porque aplicamos su inverso multiplicativo y nos queda en 1/2. Ahora solo multiplicamos hacia el lado, 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4. Por lo tanto, ahí nos queda, como dijo Pablo, que Estela leyó 1/4. Bien. Estela entonces leyó 1/4. Ahí. Bien. Ahora tenemos que responder las preguntas. Dice, ¿quién de los 4 amigos ha sido el que más ha leído? ¿Cómo ustedes saben cuál es mayor de esas 4 fracciones que tenemos ahí? ¿Alguien que me pueda explicar un poco cómo sabemos cuál es mayor? Porque en las fracciones es difícil. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que 5/4 es mayor que 3/2, por ejemplo? ¿O será mayor 5/4 que 3/2? Por el denominador, dice Tomás. ¿Quién más dice algo? ¿Cómo se imaginan ustedes que podemos saber cuál es mayor de esos 3? O sea, de esos 4. Bien, Josefa. Una de las formas es igualando el denominador, pero también tenemos otra forma. En matemáticas siempre tenemos, bien, Luis, transformando a decimal. Entonces tendríamos 2 formas de saber cuál es mayor. La primera, igualando todos los decimales, o sea, encontrando el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4. O transformando cada una de las fracciones a decimal.
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer las dos. Lo primero es, voy a hacerlo un poco más acá, que voy a sacar el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4. Voy a hacerlo para que lo recuerden. Anotamos en esta tablita el 2, el 3 y el 4, que son nuestros denominadores. ¿Recuerdan esta tablita? Lo que Sí. debemos estar haciendo es ir dividiendo por números. Este número que vamos a hacer el que divida todos los anteriores puede dividir a uno o a todos o a dos de ellos. Vamos a comenzar con el 2. Entonces, 2 dividido en 2, eso me da 1. El 3 dividido en 2 me da un número decimal, por lo tanto, bajo el 3. Cada vez que la división me dé un número decimal, bajo el mismo en él cuando quiero sacar un mínimo común múltiplo. Y el 4 dividido en 2 me da 2. Este se acabó, ya no sigo trabajando más con este. Vuelvo a dividir ahora por 2. Nuevamente tengo que bajar el 3, ¿cierto? Porque me da un número decimal, y 2 dividido en 2 me da 1. Terminé con este. Y ahora el 3, que es el último número que nos queda. 3 dividido en 3, 1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos 3 números que quedaron acá? Multiplicarlos. Edgar, multiplicarlos. Entonces, 2 por 2 me da 4. Es una multiplicación. Y 4 por 3 me da 12. Entonces, el mínimo común múltiplo o el número por el cual tenemos que dejar todos estos denominadores iguales va a ser el 12. ¿Cómo lo hacemos ahora? Vamos a lo siguiente. Marcela, vamos a escribirlo acá abajo, 2. ¿Qué número tengo que multiplicar al 4, que es nuestro denominador, para que me dé 12? 3. 3. Y 3 por 3 me da 9. Entonces, el 3 cuartos que leyó Marcela se convierte en 9 doceavos. Ahora vamos con Andrés. ¿Qué número le debemos multiplicar al 2 para que sea 12? Un 6. Y 1 por 6, que es nuestro denominador, me da 6. O sea, Andrés leyó 6 doceavos. Ahora sabemos que Marcela leyó más que Andrés, por ejemplo. Jorge, bien, Edgar, tenemos que multiplicar por 4, porque 3 por 4 me da 12. Por lo tanto, 4 por 1 me da 4. Y finalmente, Estela, tenemos que multiplicar por 3. Y 3 por 1 me da 3. Nos queda entonces que Marcela leyó 9 doceavos, Andrés 6 doceavos y Jorge 4 doceavos, o sea, Jorge 4 doceavos y Estela 3 doceavos. Ahora entonces sabemos quién leyó más, quién leyó menos y podemos responder las preguntas de abajo. Vamos a transformar ahora a decimal. ¿Ya? Vamos a transformar a decimal para que se den cuenta que podemos hacerlo de ambas formas. Voy a hacerlo con amarillo. Entonces, de Marcela, 3 dividido en 4. No me cae, entonces comienzo con el 0, para agregar un 0 acá. El 4 en el 30 me cae 7 veces. Me sobran 2. 7 por 4, 28. Y para llegar a 32, agrego un 0. El 4 en el 20 son 5 y me sobran 0. O sea, podemos decir aquí que Marcela leyó 0,75% del libro. Ya. Luego tenemos a Andrés, que leyó 1/2. ¿Aquí es necesario dividir? No, porque sabemos que 0,5, o sea que 1/2 es 0,5. 1/3. 1 dividido en 3.
Comenzamos con 0, porque el 3 no me cae en el 1, agrego un 0. Esto sería 3, me sobra 1, y sería periódico, ¿cierto? 0,3 Periódico. periódico. Estela, o sea, Jorge entonces leyó 0,3 periódico. Y finalmente Estela, que sería 1 dividido en 4. Me cae, o sea, le agrego 0, 0, me cae 2 veces, bien Krishna, son 0,25. Bajo el 2 que me sobra, agrego el 0 y el 4 en el 20 son 5. O sea, Estela leyó 0,25. 0,25. Usted, cada uno de ustedes siempre tiene que ver o tiene que buscar lo que menos le cueste hacer. Si usted prefiere hacerlo con fracción, lo hace con fracción. Si prefiere hacerlo con decimal, lo hace con decimal. Cada uno de ustedes tiene distintas habilidades, así que a algunos les va a costar más los decimales, a otros les va a costar más las fracciones. Pero acá nos queda en evidencia de que nos da exactamente lo mismo. Si nosotros comparamos el 0,75, el 0,5, el 0,3 periódico y el 0,25, nos da la misma relación que las fracciones. Entonces, ¿quién de los 4 amigos ha sido el que más ha leído? Y ahí respondemos entonces, Marcela es la que más ha leído. Bien. Luego, ¿quién de los 4 amigos ha sido el que menos ha leído? Estela, ¿cierto? Porque leyó solo 3/12 o 0,5 del total del libro. Respondemos entonces, Estela ha sido la que menos ha leído. Y como última pregunta, ¿cuál es la diferencia de lo que ha leído Andrés con lo que ha leído Jorge? ¿Qué es la diferencia, chiquillos? Es una operación, pero ¿cuál Sustracción. es la sustracción, ¿cierto? La resta. Por lo tanto, debemos leer, o sea, debemos restar, tal como dice acá, Andrés menos Jorge. Andrés está primero, entonces lo que leyó Andrés es lo que vamos a poner primero. Andrés, bueno, y aquí como tenemos, interesante, tenemos un número decimal y una fracción. Y aquí, qué bueno que salió este ejercicio. Vamos a hacerlo de las dos formas, tanto como fracción como decimal. Las fracciones serían entonces 6/12, 6/12 menos 4/12. El día de ayer yo les enseñé el método de la mariposa. En este caso no es necesario hacer el método de la mariposa, ya que nuestros denominadores son iguales. Por lo tanto, conservamos y solo restamos los de arriba. 6 menos 4, 2. ¿Esto se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. ¿Por cuánto? Por 2. Edgar, enseguida veo los decimales, que me parece muy interesante lo que acaba de decir. 2. Y esto entonces sería un sexto. O sea, la diferencia de lo que lee Andrés y Jorge es de un sexto. Dividamos y transformemos el un sexto a decimal. 1 dividido en 6.
El 6 en el 1 no me cae, ¿cierto? Agrego el 0, coma, y agrego el 0 acá. El 6 en el 10 me cae una vez y me sobran 4. Agrego un 0. El 6 en el 40 me cae 6 veces. Y me sobran 4. El 6 en el 40, 6 veces y me sobran 4. Y así sucesivamente, pero solo el 6 es el periódico. Entonces Edgar decía que la diferencia era 0,2. Y vamos a ver ahora por qué no es 0,2 y es 0,16 semiperiódico solo en el 6. Entonces tenemos 0,5 menos 0,3 periódico. Vamos a hacer acá la resta. 0,5 menos 0,3 periódico. Pero si nosotros lo ponemos así, ¿cierto? Ahí nos queda lo que dijo Edgar, que es 0,2. Pero el 0,3 es periódico, por lo tanto, es infinito. Tenemos 3 infinitas veces. Si usted quiere restar este tipo de decimales, tiene que ponerlo varias veces, por lo menos 3 como lo hice yo. Y ahí entonces agregamos con 0 y con 0. Nos queda entonces el 3. El 0 no le puedo quitar 3, así que le pido al compañero. Le pido al compañero, le pido al compañero. Y le pido al compañero. Entonces este me queda en 4. Este me queda en 9. Este me queda en 9. Y este me queda en 10. 3 para llegar a 10, 7. 3 para llegar a 9, 6. 3 para llegar a 9, 6. 3 para llegar a 4, 1. Y 0 para llegar a 0, 0 y bajo la coma. Me queda 0,166 y 7. El 7 es porque no puse más 3. Si ustedes van a una calculadora y escriben 1 dividido en 6, probablemente el resultado sea 0,166666 y el último número que les aparezca sea un 7. Y es por esto mismo que pasa acá. Mientras yo más 3 ponga, más 0 voy a poner arriba, más 6 voy a tener al final, y el 7 va a ser el último porque se aproxima. Se trabaja como por aproximación. Y este número finalmente viene siendo el 0,16 semiperiódico en 6. Tomás, ¿qué parte específicamente? ¿Lo de la calculadora? Todo. ¿Todo desde dónde? Ah, ya, la calculadora. No se nota bien el 7 acá. Cuando nosotros hacemos esta recta, mientras nosotros más 3 pongamos, más 6 van a estar entre medios y el último número se va a aproximar, ¿ya? Y si ustedes lo ponen en la calculadora, escriben, por ejemplo, 1 dividido en 6, puede ser en la calculadora de su celular, en la calculadora científica, no sé si en todas, pero sí la mayoría, va a aparecer el 7 al final, independiente de cuántos 6 hay entre medio. Eso pasa porque el último número se aproxima. ¿Se acuerdan que vimos aproximación? Nos tenemos que fijar en el número que viene, y el número que viene va a ser un 6. Y el 6 va a ser mayor que 5, por lo tanto se lo va a aumentar a 1. No vi aproximación con usted entonces, lo vi con séptimo. Bueno, deberían saber ya aproximar. Pero eso es, chicos. Entonces, conclusión del último ejercicio, cuando tenemos números periódicos, lo mejor es trabajar con fracciones. Cuando tenemos periódicos o semiperiódicos, lo mejor es trabajar con fracciones, ya que esto puede salir muy engorroso, ¿ya? Pero ahí usted decide, pero si lo va a hacer con decimales, tiene que tener ojo con poner varios 3 si es que son números periódicos.
Emilio, probablemente su calculadora es una de las que no aparece. Voy a ver, espérenme un segundito para finalizar. Calculadora. Voy a ver si en la calculadora del computador funciona para mostrárselos. Sí, aquí aparece, pero ustedes no la pueden ver, ¿verdad? ¿No pueden ver la calculadora? Ya, voy a detener la presentación y voy a presentar toda la pantalla. Eso. ¿Ven ahora la calculadora? 1 dividido en 6. 1 Sí se ve, Miss. con 6. Nos queda 1,1666666 y el último es el 7 porque lo aproxima. Pasan algunas calculadoras, en otras no, pero no se preocupen, al final solamente era una explicación para que se entendiera por qué el último número cambia cuando hablamos de un número periódico o semiperiódico. Bien, chicos, ahora cuando terminemos la sesión, voy a agregar el cuestionario. Tienen hasta el día martes, hasta las 23:59 horas para responderlo. Hay 2 tutoriales donde deben adjuntar el desarrollo de lo que hicieron. Hay un tutorial para adjuntarlo desde el computador, la imagen, y un tutorial para adjuntarlo desde el celular, ¿ya? Así que para que no tengan excusas. Lo otro es desde el lunes comenzamos con las clases separadas y finalmente no se van a aceptar las personas que se conecten con otro mail que no sea el de la institución, ¿ya? Para que puedan verificar eso en este tiempo que les queda, de aquí a la próxima semana. Hasta el día martes, Catalina. Bien. Chao, chicos. Cualquier cosa me escriben. Chao. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de Chao, chao. Chao, Miss. Hoy día es viernes, Gabriel. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss.